Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de un día espectacular, llenito de energía positiva y por supuesto, con las antenitas paradas para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Porque hoy, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, vamos a sumergirnos de lleno, pero de lleno a lo profundo, en un drama que ha marcado una época, que ha encendido las redes sociales y que ha mantenido a miles, no millones, en vilo. Un culebrón digno de la mejor pluma de Delia Fiallo, y que tiene como protagonistas a dos de los rostros más adorados y comentados del momento, el irresistible Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Sí, lo sé, el título del vídeo ya es una bomba en sí mismo, pero créanme, la historia que hay detrás es mucho más explosiva, más fascinante y por supuesto, más compleja de lo que se imaginan. Durante meses, no durante años, hemos sido testigos de la química, la chispa, el fuego artificial que emanaba de Can y Demet cada vez que aparecían juntos. Desde el glorioso momento en que nos enamoraron hasta las lágrimas con su romance en *Erkencicus*, pájaro soñador *, las redes sociales han sido un hervidero constante de especulaciones, teorías y deseos fervientes de que su relación trascendiera la pantalla. ¿Eran simplemente amigos, compañeros de trabajo? ¿Amantes en secreto, quizá? ¿Almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se mantuvo oculta, en las sombras, como un tesoro bien custodiado. Y hoy, mis chismosos VIP, vamos a intentar desentrañar, poco a poco, capa por capa, un poco de ese misterio que ha rodeado a Can y Demet durante tanto tiempo. No les voy a prometer, ojo, que tengo todas las respuestas, porque en este intrincado mundo del espectáculo, la verdad a veces es más escurridiza que un político intentando evadir un escándalo. Pero sí les prometo que vamos a analizar a fondo las pistas, las declaraciones, tanto las explícitas como las implícitas, los rumores, desde los más descabellados hasta los que suenan sospechosamente verdaderos, y sobre todo, los hechos concretos que nos han traído hasta este punto. Prepárense porque hoy vamos a hablar de todo. No vamos a dejar piedra sin remover. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles algo muy importante: este canal se alimenta, se nutre, vive y respira gracias a su apoyo incondicional. Ustedes son el motor que impulsa todo esto. Así que si les gusta el contenido que les ofrezco, si disfrutan de mis análisis, siempre hechos con el máximo cariño y respeto, ojo, aquí no venimos a dañar a nadie, si se divierten con mis chismes siempre jugosos, pero con un toque de clase, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, no se la pierdan, que luego se arrepienten. Para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, y a dejarme un comentario con su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente entre Can y Demet? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Eran el uno para el otro o fue todo una ilusión? Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Ahora sí, agárrense fuerte porque nos vamos al lío. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir en *Erkencicus* fue mucho más que un simple éxito televisivo. Fue un auténtico tsunami que arrasó con todo a su paso. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, derribando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Sus protagonistas, Can y Demet, pasaron de ser simples actores a convertirse en ídolos de masas, en estrellas internacionales, en símbolos de una química innegable que traspasaba la pantalla. La conexión entre ellos era palpable, visible, casi tangible. Su química en la pantalla era electrizante, magnética, capaz de generar cortocircuitos en los televisores. Y eso obviamente alimentó todo tipo de rumores, fantasías y expectativas entre los fans. Se les veía reír juntos, bromear, mirarse con una complicidad que lo decía todo sin necesidad de palabras. Compartían gestos, sonrisas, miradas que no dejaban lugar a dudas, algo más estaba pasando entre ellos. Era inevitable pensarlo, era casi imposible no desearlo. Pero como suele suceder en estos casos, ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. Can y Demet jugaban al despiste, alimentando aún más la expectación, como si fueran conscientes del poder que tenían sobre sus fans. En las entrevistas se mostraban cautelosos, ambiguos, estratégicos. Se limitaban a decir que eran muy buenos amigos, que se llevaban de maravilla, que la química que veíamos en la pantalla era simplemente parte de su trabajo como actores. Pero los fans, no se conformaban con esas respuestas genéricas y políticamente correctas. Ellos querían la verdad, la pura verdad, y no estaban dispuestos a rendirse hasta obtenerla.
Analizaban cada foto que publicaban en las redes sociales, cada vídeo que subían a sus perfiles, cada gesto, cada mirada, buscando la prueba definitiva, la confirmación irrefutable de que su amor era real, de que su romance era algo más que una simple estrategia publicitaria. Y la verdad es que, en cierto modo, tenían razón. Porque más allá de la amistad, de la buena onda, de la química profesional, había algo más. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se cuidaban el uno al otro, en la forma en que se apoyaban mutuamente. Era evidente que existía una conexión especial, un vínculo invisible que los unía. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, muchos creían, y siguen creyendo, que sí, que Khan y Demet habían tenido una relación, al menos durante el rodaje de la serie. Un romance fugaz, intenso, apasionado, que vivieron en secreto, lejos de las cámaras y los flashes, y que tal vez, solo tal vez, dejó una huella imborrable en sus corazones. Pero luego, como suele suceder en las telenovelas, y en la vida real, las cosas empezaron a cambiar. Erkencicus llegó a su fin, cerrando un ciclo que había marcado un antes y un después en sus carreras. Y Khan y Demet, inevitablemente, tomaron caminos separados. Khan, con su espíritu aventurero y su ambición desmedida, se fue a Italia para protagonizar Sandokan un proyecto ambicioso que prometía catapultarlo al estrellato internacional. Demet, en cambio, decidió quedarse en Turquía, donde ya era una estrella consolidada, y seguir trabajando en otros proyectos que le permitieran explorar nuevos registros y consolidar su carrera como actriz. La distancia, como suele suceder, hizo mella en su relación. Las apariciones juntos se hicieron cada vez más esporádicas, más fugaces, hasta que finalmente dejaron de verse por completo. Y aquí es donde empieza el drama, el verdadero culebrón que nos tiene enganchados hasta el día de hoy. Empiezan los rumores de explosión, de ruptura traumática, de distanciamiento irreconciliable. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Se pelearon? ¿Hubo una tercera persona en discordia que dinamitó la relación? ¿Se cansaron el uno del otro? ¿O simplemente se dieron cuenta de que su relación no tenía futuro, de que eran demasiado diferentes para estar juntos a largo plazo? Las teorías eran muchas, variadas y, en algunos casos, francamente descabelladas. Algunos decían que Khan era demasiado intenso, demasiado posesivo, demasiado demandante y que Demet, con su espíritu libre e independiente, no podía lidiar con eso. Otros que Demet estaba más centrada en su carrera, que su ambición era desmedida, y que no quería comprometerse con una relación seria que pudiera frenar su ascenso al estrellato. Y también estaban los que culpaban a los fans, diciendo que la presión mediática había sido demasiado grande, que el acoso constante había terminado por destruir su relación, que no habían podido soportar la carga de las expectativas. Lo cierto es que, lamentablemente, nunca sabremos la verdad absoluta. Nunca conoceremos todos los detalles de lo que realmente ocurrió entre Khan y Demet. Pero lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que después de Erkencicus Khan y Demet no volvieron a ser los mismos. Su relación se enfrió, se distanció, se diluyó con el tiempo, y finalmente se rompió. Y eso obviamente dolió a muchos fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre, que habían proyectado en ellos sus propias fantasías románticas, que habían creído ciegamente en su amor. Pero la historia no termina ahí. Porque hace unos meses saltó la noticia que dejó a todos boquiabiertos: Demet Özdemir se había casado con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda por todo lo alto, digna de una princesa de la realeza, con cientos de invitados, vestidos espectaculares, una decoración de ensueño y una cobertura mediática abrumadora. Y por supuesto, la pregunta del millón era, ¿qué pensaba Can Yaman de todo esto? ¿Cómo había reaccionado al enterarse de que la mujer que había amado, o que al menos había hecho creer que amaba, se casaba con otro? Las redes sociales ardieron de nuevo, como si un volcán hubiera entrado en erupción. Algunos fans se alegraban sinceramente por Demet, deseándole toda la felicidad del mundo en su nueva etapa. Otros, en cambio, no podían evitar sentir un poco de nostalgia, recordando los tiempos en que Khan y Demet parecían destinados a estar juntos, cuando su amor parecía invencible. Y también estaban los que criticaban duramente a Demet, acusándola de haber traicionado a Khan, de haber roto su promesa de amor eterno, de haber elegido el camino fácil. Una locura total. Un auténtico caos. Khan, por su parte, se mantuvo en silencio, fiel a su estilo enigmático y reservado. No hizo ningún comentario público sobre la boda de Demet. No la felicitó, no la criticó, no hizo absolutamente nada que pudiera revelar sus verdaderos sentimientos.
Algunos interpretaron esto como una señal de madurez, de respeto, de elegancia. Otros, en cambio, lo vieron como una muestra de dolor, de resentimiento, de despecho. ¿Qué pensab? ¿A realmente Khan? ¿Estaba feliz por Demet? ¿Estaba decepcionado? ¿Estaba indiferente? Solo él lo sabe y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al quid de la cuestión. Llegamos al punto central de este análisis. ¿Qué es lo que realmente explotó entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Fue una pelea monumental, una discusión acalorada que terminó con portazos y gritos? ¿Una traición imperdonable, una infidelidad que rompió la confianza entre ellos? ¿O simplemente la realidad, la cruda realidad de que a veces las cosas no funcionan, por mucho que nos gusten, por mucho que deseemos que sean diferentes? Yo creo sinceramente que fue una combinación de varios factores. La presión mediática sin duda jugó un papel importante. Estar constantemente en el ojo del huracán, ser el centro de atención de los medios y de los fans, puede ser agotador, asfixiante e insoportable. La distancia obviamente también influyó. Trabajar en países diferentes con horarios diferentes puede dificultar mucho mantener una relación a largo plazo. Las diferentes prioridades también pueden haber sido un factor determinante. Khan y Demet, como todos los seres humanos, tenían objetivos y aspiraciones diferentes en la vida. Tal vez Khan quería formar una familia y sentar cabeza, mientras que Demet quería seguir explorando su carrera y disfrutando de su independencia. Todo eso sin duda contribuyó a que su relación se enfriara, se distanciara y finalmente se rompiera. Y también creo que en el fondo Khan y Demet eran personas muy diferentes, con personalidades, gustos y valores distintos. Y eso a la larga hizo imposible que su relación prosperara. Es importante recordar, mis amores, que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos reales, con vidas reales. No son personajes de telenovela, no son figuras de cartón. Merecen respeto y privacidad, como todos los seres humanos. No podemos exigirles que estén juntos solo porque nos gustaba verlos en la pantalla. No podemos obligarlos a vivir nuestras fantasías románticas. Tienen derecho a ser felices, a amar a quien quieran, a vivir sus vidas como mejor les parezca. Dicho esto, sí que es cierto que su historia nos deja una lección importante. Una lección sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la vida. Y es que a veces las cosas no son como las vemos en la televisión. Los cuentos de hadas no siempre se hacen realidad, y los finales felices no siempre son para siempre. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la magia de la ficción, ni que no podamos ilusionarnos con el amor. Significa que debemos ser realistas, que debemos aceptar que las relaciones son complicadas, que requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio. Y que a veces, a pesar de todo, simplemente no funcionan. En fin, mis amores, que este culebrón de Khan y Demet nos ha dado para mucho. Hemos reído, hemos llorado, hemos especulado, hemos imaginado, y hemos aprendido algunas lecciones valiosas sobre el amor y la vida. Y ahora es momento de pasar página, de cerrar este capítulo y de seguir disfrutando de sus carreras por separado. Porque tanto Khan como Demet son dos grandes talentos, dos artistas increíbles, con un futuro brillante por delante. Khan sigue triunfando en Italia, con nuevos proyectos, nuevos desafíos y nuevos admiradores. Y Demet está arrasando en Turquía con series, películas y obras de teatro que la consolidan como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Así que a apoyarlos en sus proyectos, a celebrar sus éxitos y a desearles lo mejor. Y antes de que me despida definitivamente, quiero recordarles una vez más que todo esto son solo especulaciones, rumores, teorías. No tengo la verdad absoluta, y puede que me equivoque en muchas cosas. Pero lo que sí tengo es mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración por Khan y Demet, y les deseo de corazón que sean felices, que encuentren el amor verdadero, que alcancen todos sus sueños y que sigan triunfando en sus carreras. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la explosión entre Khan Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos hablado del fenómeno *Erkencicus*, de la química innegable entre Khan y Demet, de los rumores de romance, de su separación, de la boda de Demet, de las posibles causas de su distanciamiento y de las lecciones que podemos aprender de su historia.
Hemos analizado las pistas, las declaraciones, los hechos, y hemos llegado a la conclusión de que aunque su historia fue muy bonita, a veces las cosas no funcionan, y es importante seguir adelante. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, evolucionando y ofreciéndoles contenido de calidad. Los invito a dejarme un comentario con su opinión. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente entre Khan y Demet? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Creen que su historia de amor podría tener un segundo capítulo? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Recuerden que los quiero mucho. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden de seguir chismeando con clase.